Si en tu organización trabajan por turnos y es un complique liquidar la nómina, que normalmente es así, acá vas a conocer el módulo de horarios y todo lo que puede hacer para facilitarte el trabajo. Bienvenidos a esta nueva cápsula de Condor Suite, donde vamos a ver cómo poder, o más bien, cómo se trabaja el módulo de horarios, pero también cómo este módulo puede ayudar para temas de novedades de nómina, ¿sí? Para temas de seguimiento y control, que a veces son muy desgastantes. Mi nombre es Juan Carlos Devia, soy el CEO de la compañía. Eh, Ustedes saben que acá nos dedicamos a apoyar y acompañar a las organizaciones dentro de los procesos de transformación digital. Así que esta cápsula va dedicada a cómo pueden las organizaciones utilizar Condor Suite para optimizar sus tiempos en todo lo que tiene que ver con los cálculos y la gestión de las novedades de nómina. En el día de hoy nos acompaña Fausto Rojas. Fausto es un integrante de la organización, consultor, experto en temas ya de transformación digital, y hoy nos va a contar un poco sobre su experiencia en un trabajo en el que estuvo antes de JKTIC, donde fue un cliente, bueno, de hecho, él trabajó con un cliente de nosotros y manejaba gran parte de las funcionalidades relacionadas con los horarios. Entonces, bueno, Fausto, bienvenido. ¿Y qué nos tienes Bueno, para hoy? muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar contextualizándonos un poco sobre el tema de los horarios. Es importante siempre que nosotros debemos llevar un control de horarios en cuanto a las horas semanales y las horas mensuales. Pues esto pues para cumplir con la normatividad eh, que rige en cuanto pues a los cumplimientos de los horarios. Temas manejados como horas extras, como recargos y demás. Eso también es muy importante aquí en Condor Suite, que se puede documentar, se puede como filtrar, se puede generar reportes, se puede manipular muy bien información. Esto con el fin de tener la información así exacta y clara y ya poder manejarlo pues en el sistema. Quiero mostrarles acá, les voy a compartir la pantalla, me confirman cuando la vean. Fausto, una pregunta. Lo que pasa es que en general los horarios de pronto en las organizaciones donde se trabaja 5 por 8, es decir, 5 días a la semana, las 8 horas al día, este tipo de cálculos de novedades de nómina pues no son como tan relevantes, ¿sí? Pues normalmente a veces son muy esporádicas, pero donde es mucho más grueso es en los que trabajan de pronto turnos rotativos, trabajan 24 horas, es decir, 7 por 24, cosas de este estilo, ¿verdad? Correcto, así es. Pues en la experiencia con la que yo tuve, en la experiencia en la que viví, era una empresa, un broker americano. La empresa manejaba turnos rotativos en cuanto a operación, el servicio de call center, por decirlo algo así. Estas personas obviamente tenían sus turnos rotativos y tocaba hacer un recargo. Anteriormente, cuando no se había implementado el sistema, los recargos demoraban hasta una semana, por decirlo, en poderse ejecutar, desde que se hace la programación hasta que se monta las novedades a nómina, ¿sí? Porque pues eso trae todo su proceso. Y ya finalmente, en cuanto al sistema, este tiempo se redujo bastante y este tiempo pues ahora es mucho más fácil y mucho más rápido. Aquí podemos ver un ejemplo. Digamos aquí voy a mostrarle una consulta. Bueno, primero les quiero mostrar la consulta como tal en general. En este caso, aquí nosotros tenemos esta consulta en general donde podemos ver los horarios en general de la compañía y podemos filtrarlo también por un colaborador. Esto podemos ver, lo vemos así en tipo calendario y lo podemos ver por año, podemos filtrarlo por un mes o también podemos filtrarlo por un colaborador o por un departamento. Esto con el fin de verificar los horarios que están manejando las personas y en el momento si están como ausentes o demás. Ya en cuanto a los recargos, tengo aquí un ejemplo de un horario que tengo programado. Ok, una pregunta ahí, Fausto. Eso quiere decir que, por ejemplo, una persona,
o más bien las personas que trabajan en este tipo de áreas como call center, bueno, trabajos por turnos, no siempre van a tener el mismo salario, ¿cierto? O sea, no es un salario fijo, sino más bien es un salario variable, ¿correcto? Sí, señor. En cuanto a los recargos, ya sea un recargo diurno, perdón, un recargo nocturno, un recargo diurno festivo, un dominical o un festivo nocturno, todo esto varía de acuerdo pues a la normatividad y a los cálculos que se deben hacer en la nómina. Entonces, una persona que hace tres recargos nocturnos no le va a llegar el salario igual a una persona que hace tres recargos nocturnos dominicales, porque pues el dominical cuesta un poco más de lo que cuesta un nocturno normal, ¿sí? Entonces, por eso va a variar bastante el horario. Aquí Condor tiene una funcionalidad en el cual se configura internamente el usuario y se puede dar un valor de la hora. O sea, es decir, que está ganando 2 millones de pesos, se hace el cálculo de la hora y se deja ya en el sistema internamente. Cuando se va a hacer el cálculo como tal de las horas programadas, aquí este cálculo de horas programadas, quiere decir que tuvo 8 horas nocturnas en este caso. ¿Por qué? Porque la persona ingresó el día 22 a las 21 horas y finalizó a las 5 de la mañana del día 23. Entonces tuvo 8 horas nocturnas. El sistema automáticamente allá va a calcularlo con la hora que yo tuve allá, hace su cálculo y me va a mostrar un horario, perdón, me va a mostrar un resultado según la fórmula de cuánto va a costar las horas nocturnas de esta persona. Entonces eso lo podemos ver allá a través de un reporte en el cual podemos ver las horas nocturnas. Igual acá tenemos horas diurnas, que son cuando las personas trabajan normalmente, pues en el horario normal como nosotros conocemos como horario de oficina, horarias nocturnas, horas festivos y los festivos nocturnos. Tenemos en cuenta que los festivos nocturnos tenemos, pues cuentan más que todo como los domingos y a los lunes festivos que a veces tenemos, ¿no? Ok, entonces según eso, Fausto, eso quiere decir que, o sea, dentro del sistema uno puede llegar a configurar y parametrizar, entonces, cuánto puede valer un dominical, puede valer un festivo, una noche normal, bueno, y todas esas, de pronto, variables que al final hacen parte del cálculo para poder liquidar la nómina, ¿correcto? Correcto, así es, exactamente. De esa forma es como se puede manejar en el sistema Condor Suite. Igual es una herramienta muy hábil porque a través de la importación, la persona que esté encargada, digamos, nosotros lo manejamos de la forma que la empresa por áreas, cada área debería montar su formato de importación, debería crearlo allá en el Excel y luego todo se consolida con una sola persona, que es la persona que realiza la importación. Entonces, esta persona tiene que estar verificando estos chulitos de acá, del que se aplica cálculo, si el recargo debe ser aprobado. Perdón, el recargo aprobado lo hacía ya la persona de nómina. Solo el que se aplicaba cálculo. Entonces, cuando aplica cálculo, quería decir que aquí vamos a aplicar este cálculo de acá, o sea que esta persona puede tener recargos. También pasaba en personas que pedían permisos y recuperaban un sábado o un domingo, pues el domingo obviamente lo iba a calcular con horas festivas, ¿no? Entonces lo que hacía el sistema era quitarle el chulito del cálculo y si la persona está recuperando un tiempo o está haciendo un trabajo que no es remunerado, pues entonces que no aplica como horas festivas, entonces aquí es donde se ve reflejada. Entonces con esa funcionalidad, ahí, allá en el reporte podemos verificar que no tiene que aparecer esta persona. Ya la persona de nómina, si ve que es, si ve que es necesario que este cálculo debe aprobarse, pues entonces el recargo es aprobado. Entonces, con esto también la información se consolida y se puede manejar allá en el reporte. En el reporte, ok. Ujú. Bueno, Fausto, ya que tú tuviste la experiencia de estar allá, ¿cómo era antes de manejarlo en Condor Suite? Es decir, pues antes de implementar este módulo.
Bueno, el proceso, como decía, era bastante denso, era un proceso muy amplio porque iniciaba desde la jefe de operaciones que tenía que crear los horarios. Ella era encargada de que las horas semanales y las horas mensuales no se fueran a exceder. Ya luego de ahí pasaba la persona de nómina tenía que manejar todo en Excel, hacer un montón de cuadros para empezar a tener los cálculos, después de esos cálculos hacer como una tabla donde va a hacer los cálculos de los recargos y después de eso sí montarlo al sistema de nómina y después tener que volver a verificar la información para que pues la nómina se liquide correctamente, porque pues obviamente la tiene que ser, no debe tener errores. Ya con todo esto, pues obviamente el proceso era muy largo. Al implementarlo en el sistema, pues ya va a ser mucho más fácil porque solo con reportar, solo con que las personas reporten sus horarios, el sistema automáticamente ya está haciendo todo y lo único que la persona de nómina tenía que hacer era verificar que los recargos, que los cálculos y los recargos sean, que sean acordes a lo que está en lo programado y de esta forma, pues ya hacer la implementación en el sistema de nómina. Entonces la persona ya solo tenía que decir, ok, esta persona tuvo 6 festivos, 6 horas festivas. Entonces ya solo lo iba incluyendo y ya al finalizar hacía como la última revisión y ya era el proceso. O sea, se acortó el proceso casi a la mitad del tiempo que se estaba manejando anteriormente. Perfecto, o sea, es decir, bajar a la mitad del tiempo en todos estos temas es bastante, ¿no? Es una mejora significativa, Sí, como claro. llamamos en temas de mejoramiento e innovación. Eso, bien, dentro de todo esto, Fausto, ¿tú crees que por lo menos cuando había alguna dificultad, es decir, cuando a alguien de pronto no le cuadraban sus turnos o los números, cómo tenían que hacer esa revisión? O sea, tenían que ir a mirar el Excel, sentarse en los dos, sí, o sea, chequear día por día. No, era muy sencillo porque lo manejábamos aquí a través de, pues, de este calendario y empezamos a verificar que lo programado sea acorde a lo que estaba en la programación como tal que hacía la directora de operaciones, ¿no? Entonces, en este caso, si no coincide una fecha, más que todo en los nocturnos, era porque el nocturno inicia en un día y finaliza en el día siguiente, ¿no? Entonces, digamos, a veces uno no ponía bien esos números, estas fechas de programación y pues esto iba a afectar aquí en la parte del cálculo, ¿no? Entonces las revisiones eran sencillas, la verdad no era como tan extenso hacer esas revisiones porque pues se hacía por persona y se hacía por calendario. Ok, bueno, o sea, obviamente pensándolo en Condor Suite, ya la revisión es mucho más fácil. Inclusive cada persona podría llegar a mirar, o sea, dentro de su calendario, a ver si hay algo que no concuerda con lo que se había planeado. Pero me refiero yo o sea, antes de implementar eso en Condor. O sea, me imagino que debe ser complejo, ¿no? Ah, claro, claro porque tocaba empezar otra vez desde la directora de operaciones, verificar que todo esté bien, si eso, y empezar a ver todos los archivos que se manejaban, que eran como unos 2, 3 archivos, si no estoy mal, que se manejaban para poder llegar al final de la liquidación de la nómina. Entonces ahí era donde tocaba buscar el error, o sea, por archivo por archivo. O sea, literal era como hacer todos los pasos nuevamente para poder manejar el error. Ok, claro. No, y obviamente ya dentro de Condor Suite, pues ya la persona, si sentía que había algo que no estaba bien, podría ella misma llegar y revisar sus horarios, revisar la información, sí, identificar dónde no le correspondía y notificar a la persona encargada. ¿Algo así? Exacto. Sí, y digamos a veces pasaba que una persona tenía, no sé, 85 recargos nocturnos. Entonces uno decía como, una persona con 85 recargos, pues no es posible, porque pues ya es mucho tiempo para tener tantos recargos. Entonces ahí uno entraba a verificar los días sábados, los días domingos, y pues bueno, esta persona, mire, está mal programado un domingo, pues obviamente va a tomar más horas. Entonces así era Ok. como se hacía la revisión. Eso quiere decir que, o sea, mucho sentido común también ahí, porque si veía uno valores como que no correspondían, fácilmente los podía identificar. Sí, correcto, así es. Perfecto. Ok. Igual también aquí en este tema de reporte de horarios, también podemos incluir, se manejaba también las novedades de nómina, ¿no?
Esto para saber, poder identificar qué personas están en permiso. Digamos aquí un ejemplo, tenemos este horario que aquí me está indicando que la persona está en cita médica. Entonces podríamos ver por el estado. Entonces, si el estado está todavía en programado, quiere decir que la persona aún no ha llegado a iniciar su turno. Entonces nosotros ingresamos y en la descripción se dejaba como la descripción de que estaba en cita médica y con esta forma, pues digamos, a veces pasa que los jefes de área tienen tantas cosas y dicen como, bueno, ¿por qué no está esta persona aquí en esto? Entonces, no está en su puesto de trabajo, entonces, pues va, ingresa a su horario, verifica que, ok, él tenía una cita médica, él va a llegar a esta hora. Entonces, así es como también se podría hacer la revisión. E igual forma la recuperación del tiempo de, no sé, de un permiso personal. Aquí en la parte final hay una opción que se dice recuperar tiempo. Entonces aquí uno programa las horas en las que recuperaba el tiempo. Entonces quiere decir, aquí la persona inició su turno el día 21 a las 8 y lo finaliza a las 16. Pero como él está recuperando tiempo desde las 16 a las 17, pues ya es una hora que él va a recuperar tiempo de trabajo. Entonces ahí es donde nosotros también podemos identificar, ok, esta persona va a estar hasta esta hora, pues recuperando su tiempo de trabajo. También manejamos aquí un tema importante, también se manejaba el tema de las llegadas tarde. Aquí a la vez de que se hace el reporte, vamos a reportar un horario, lo voy a finalizar. A ver, esperemos que guarde todos los cambios. Listo. Finalizamos su turno. Listo. Aquí es muy importante estos temas que se manejaban en cuanto en las llegadas tarde. La empresa tenía sus políticas de llegada tarde y aquí se puede como hacer alertas donde configuramos de que si la hora de llegada programada tiene, no sé, 20 minutos de diferencia con la hora de llegada de entrada que marcó la persona, pues allá le puede estar enviando una notificación al jefe de área diciendo como, venga, esta persona está llegando tarde y tiene un llamado de atención. Y así sucesivamente, hasta pues ya llegaba como la suspensión o ya el llamado de atención escrito, el proceso que se maneje internamente en la compañía. También era una forma muy fácil de llevar este control porque pues a veces uno dice como, bueno, sí, la persona marca por mí. O sea, puede decir como, le estoy diciendo a mi compañero de trabajo como, ve, voy llegando tarde, por favor, márcame. Entonces, pues aquí se guarda una IP pública y una IP local. Aquí a través de esta IP también podíamos verificar el tema de como para que no se pueda cometer ese fraude, ¿sabes? ¿Por qué? Porque pues había personas que marcaban desde su teléfono cuando ya estaban ingresando al edificio y al estar para no poder, para no tener la llegada tarde. Entonces, pues si aquí tiene diferencia en sus marcaciones, pues el sistema no lo va, o sea, va a notificar. Entonces era bastante como correcto el tema de las marcaciones, o sea, tenía que ser muy preciso y no se tenía que pasar absolutamente nada. Entonces el sistema también nos brinda como esas herramientas para nosotros poder tener informes y para poder manejar la información. Ok, perfecto, Fausto. Hombre, y ya por último, ¿tú crees que en el caso de cuando son los trabajadores remotos, ahorita que estamos con todo este tema de teletrabajo, o sea, qué bondades o qué beneficios grandes puede traer para una organización tener estos temas así de marcación de horario dentro o de controles de horario dentro de un sistema de este estilo? Pues, o sea, o sea, es muy oportuno, ¿sabes? A mí se me hace que es muy oportuno porque se puede mantener el control del horario de la persona en cuanto tanto como en su hora de inicio que es programada y en cuanto a su hora de finalización, porque ahí también podemos ver si las personas se quedan bastante, o sea, tiempo más del trabajo que es asignado, ¿sí? Entonces, ¿por qué la persona se está quedando más o por qué la persona está llegando tarde? Entonces, este tema, digamos, algunas empresas manejan también las marcaciones por huella. Y pues obviamente para ahorita, por este tiempo de pandemia que tuvimos y por este trabajo remoto, pues
la marcación por huellas no va a ser válida. En cambio, ya teniendo el sistema y teniendo toda la información que nos puede recopilar, pues ya es muy oportuno, la verdad. Entiendo. Bueno, excelente, Fausto. Vamos a mirar aquí las preguntas que tenemos aquí en el chat. Bien, bueno, alguien nos pregunta que si se puede calcular la nómina de cada trabajador Correcto. Sí se puede calcular la nómina de cada colaborador en cuanto a los recargos, más que todo. en cuanto a los temas de recargos. Ok, perfecto. Bien, no veo más preguntas por acá. Si alguno tiene preguntas, es el momento de decirlas. Si no, ya pasa el tiempo. Les recuerdo que estas cápsulas son muy cortas. Buscamos que sean de 10, 15, 20 minutos, ¿sí? Que les den una información puntual. También las estamos dejando en el canal de YouTube. Así que nos pueden ubicar en YouTube por JKTIC, ¿sí? Ahí ya aparece el canal. Se pueden suscribir y darle a la campanita para que cuando subamos este tipo de videos, pues les llegue una notificación. Perfecto, pues no veo más preguntas. Fausto, muchas gracias por compartir ese conocimiento con nosotros. Y bueno, nos vemos en la siguiente cápsula. Esto vale, muchas gracias a ustedes y a todas las personas que están viendo este video.